Nunca vas a lograr nada en la vida. Esas fueron las palabras que mi papá eligió decirme. No en privado, no durante una discusión, sino en frente de familiares, vecinos y personas que me habían conocido desde que era niña. Me llamo Gretchen. Tengo 29 años, y esa frase cambió el rumbo de mi vida de una manera que mi padre jamás imaginó. Pero lo que pasó después de esa noche terminó de una forma que él absolutamente no vio venir. Antes de empezar, si disfrutas historias poderosas de venganza y karma como esta, asegúrate de suscribirte a Creepy Revenge. Este canal comparte las historias más impactantes donde la verdad finalmente gana. Ahora, déjame contarte lo que realmente pasó. El salón comunitario olía a café barato y a pisos de madera viejos esa noche. Era una de esas reuniones familiares rutinarias que ocurren cada pocos meses. Caras conocidas, sonrisas educadas, pláticas pequeñas que casi nunca significaban nada. Desde hacía tiempo había aprendido cómo existir en esos espacios. Guardar silencio. Mantener la postura firme. No llamar la atención. Esa estrategia había funcionado durante años, hasta que mi padre decidió romper el silencio. Estaba al otro lado del salón hablando con un grupo de familiares. De repente su voz se elevó, lo suficientemente fuerte como para detener las conversaciones cercanas. Luego se volteó y me miró directamente. Nunca vas a lograr nada en la vida. El cuarto quedó en completo silencio. Se sentía el cambio de inmediato. Las conversaciones se cortaron a la mitad. La gente miraba al suelo o fingía revisar el celular. Mi padre no suavizó el tono. Decía cada palabra con intención. Quería que todos lo escucharan. No discutí. No grité. Simplemente lo miré y dije con calma. Tal vez tengas razón. Luego tomé mis llaves y me fui. Sin drama, sin lágrimas, solo silencio. Pero el verdadero daño no ocurrió en ese salón. Ocurrió después de que me fui. Unas horas más tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi tía Lorraine. 3 frases cortas. ¿Sabes qué hizo tu papá después de que te fuiste? Se me apretó el pecho. Después de que saliste, escribió, fue con los organizadores del salón. Me quedé mirando la pantalla. ¿Cómo que qué quieres decir? Pregunté. Su siguiente mensaje lo explicó todo. Mi padre había hablado en privado con las personas que administraban el salón comunitario, pero no describió lo que pasó como una discusión familiar. Lo describió como un incidente. Según Lorraine, les dijo con calma que yo había actuado de manera agresiva, que había causado una alteración y que mi comportamiento era preocupante. Nunca levantó la voz. Nunca sonó emocional. Simplemente habló con tranquilidad, como alguien reportando un problema de seguridad. Los organizadores escucharon con atención y lo registraron por escrito. Al final de esa conversación, mi nombre quedó en un reporte interno. No dramático. No público. Pero lo suficientemente oficial como para seguirme. A la mañana siguiente entendí lo serio que era. Llegó un correo de un programa comunitario con el que había estado trabajando durante meses. Era corto, educado. Debido a preocupaciones recientes, su participación queda suspendida. Eso fue todo. Sin explicación. Sin detalles. Solo una pausa que silenciosamente borró una oportunidad por la que había trabajado durante años. Ese fue el momento en que entendí algo importante. Mi padre no reaccionó emocionalmente. Él calculó. 2 días después dejé de reaccionar con emociones y empecé a observar el pasado con más cuidado. El patrón era imposible de ignorar. Cada vez que alguien lo desafiaba, aparecían consecuencias después. No directamente. En silencio. Nunca gritaba. Nunca acusaba públicamente. Simplemente reportaba preocupaciones, documentaba comportamientos y dejaba que las instituciones sacaran sus propias conclusiones. Y aparentemente, no era la primera vez que lo hacía. Lorraine lo confirmó cuando hablamos por teléfono. Había otros, admitió con cuidado. Me habló de personas cuyas oportunidades desaparecieron después de desacuerdos con él. Vecinos que dejaron de recibir invitaciones. Colegas que de repente quedaron excluidos de proyectos. Nadie podía probar nada. Pero el patrón siempre era el mismo. Preocupación calmada. Documentación silenciosa. Consecuencias discretas. De pronto todo tenía sentido. Mi padre no necesitaba controlar directamente a las personas. Controlaba la narrativa. Y una vez que la gente creía su versión de los hechos,
El daño ya estaba hecho. Aproximadamente una semana después decidí confrontarlo. No emocionalmente. Solo directamente. Nos reunimos en un café tranquilo. Le dije que sabía sobre el reporte. Que sabía que había contactado a los organizadores. Que sabía que me había descrito como inestable. No parecía sorprendido. Se recargó en la silla y se encogió de hombros. «Estás exagerando», dijo con calma. Según él, yo había malinterpretado todo. Afirmó que simplemente estaba protegiendo a la comunidad, manteniendo el orden, previniendo posibles problemas. Le hice una sola pregunta. ¿Les dijiste que yo era inestable? Sonrió ligeramente. Dije que parecías alterada. Si la gente hizo suposiciones después de eso, no es mi responsabilidad. En ese momento mi hermano Daniel intervino. Había estado sentado en silencio junto a él. «Estás empeorando las cosas», dijo Daniel. «Los problemas familiares deben quedarse en privado». Privado. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Privado significaba silencio. Privado significaba obediencia. Privado significaba proteger la imagen de una familia. Eso solo funcionaba si yo me quedaba callada. Miré a los dos. Luego dije algo que ninguno esperaba. Ya no. Sin gritos, sin acusaciones, solo claridad. Les dije que ya no asistiría a eventos familiares, ni reuniones, ni fiestas, ni celebraciones. Que ya no iba a fingir. Mi padre me advirtió que me iba a arrepentir. Daniel dijo que estaba siendo dramática. Ninguno de los dos me preguntó cómo me sentía. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ahora quiero preguntarte algo. Si tu propio padre intentara destruir tu reputación así, ¿lo enfrentarías o te alejarías por completo? Déjamelo en los comentarios. Y si este tipo de historias te interesan, no olvides suscribirte a Creepy Revenge para más historias poderosas de karma. Porque lo que pasó después lo cambió todo. En las siguientes semanas ocurrió algo inesperado. Al principio, la gente creyó la versión de mi padre, pero el silencio tiene un efecto extraño. Como yo no reaccioné públicamente, la atención poco a poco regresó hacia él. Algunas personas empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué no había pruebas? ¿Por qué el reporte se había presentado después de la discusión? ¿Por qué nadie me había preguntado qué había pasado realmente? Esas preguntas comenzaron a circular discretamente en la comunidad. Eventualmente, una de las organizadoras del salón se comunicó conmigo en privado. Dijo algo interesante. Revisamos el reporte otra vez, me explicó. Algo no se sentía correcto. Revisaron las grabaciones de seguridad del edificio esa noche. Y lo que vieron contó una historia completamente diferente. El video mostraba exactamente lo que había ocurrido. Mi padre elevando la voz, mi padre haciendo el insulto, yo respondiendo con calma y retirándome. Sin agresión. Sin alteración. Sin inestabilidad. Solo una mujer alejándose de una humillación pública. Los organizadores retiraron el reporte de inmediato. Pero esa no fue la parte que más me sorprendió. También enviaron una nota formal a varios grupos comunitarios explicando que el reporte se había basado en información incompleta. En otras palabras, la narrativa cuidadosamente construida por mi padre se vino abajo. Y una vez que eso pasó, la gente empezó a mirar otras situaciones también. Los patrones se hicieron visibles. Surgieron historias. Y la reputación que mi padre había construido durante años comenzó a resquebrajarse. Un mes después, asistí a un evento comunitario por primera vez desde que todo ocurrió. No porque necesitara validación, sino porque quería recuperar mi espacio. Cuando entré al salón, las conversaciones se detuvieron, pero esta vez el silencio se sentía diferente. La gente sonreía. Algunos incluso se disculparon por haber creído los rumores. Y mi padre estaba ahí, de pie cerca del fondo del salón, observando en silencio por primera vez en mi vida. No me dijo una sola palabra, no porque no quisiera, sino porque ya no controlaba la historia. Y eso fue la verdadera venganza. No gritar. No humillarlo públicamente. Solo dejar que la verdad saliera poco a poco hasta que la narrativa que él construyó se derrumbara bajo su propio peso. Mientras pasaba junto a él esa noche, entendí algo poderoso. Durante años creí que el silencio era debilidad. Pero a veces el silencio es simplemente paciencia, y la paciencia tiene una manera de revelar la verdad. Si disfrutaste esta historia,
No olvides suscribirte a Creepy Revenge para más historias dramáticas donde el karma eventualmente encuentra su camino de regreso. Porque a veces la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que la verdad hable por sí sola.